Bueno, en el día de hoy nos vamos a centrar en la sesión número 7 de la sección de química, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre propiedades coligativas y las leyes de los gases. Son dos temas que vamos a tocar en esta sesión. Vamos a partir primero con propiedades coligativas, ya que es una continuación de los contenidos de soluciones y concentración, ¿ya? ¿Qué son las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son características propias de las soluciones, ¿ya? Las soluciones muchas veces tienen características que dependen de la naturaleza del soluto o del solvente. Algunas de esas características son la densidad, la viscosidad, la conductividad eléctrica, la tensión superficial, entre otras características. Pero dentro de esas propiedades existen algunas que son universales en las soluciones, que no dependen del tipo o de la naturaleza del solvente o el soluto, sino solo de la concentración. Es decir, son propiedades que dependen directamente de la concentración. No importa qué sal o qué solvente estemos utilizando. Estas propiedades se conocen como propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son 4, y dentro de estas encontramos la disminución de la presión de vapor. Cuando nosotros tenemos un solvente y le agregamos un soluto, la presión de vapor, es decir, la facilidad con la que tienen las moléculas del solvente en evaporarse, disminuye, ¿ya? Por lo tanto, disminuye la presión de vapor de ese solvente. La fórmula o la expresión que define la disminución de la presión de vapor es la expresión que se encuentra aquí, en donde la nueva presión va a ser igual a la fracción molar del disolvente multiplicado por la presión del disolvente puro. Es decir, vamos a ver una disminución dependiendo de la fracción molar que tenga este disolvente. La siguiente propiedad coligativa que poseen las soluciones es el aumento de la temperatura de ebullición. Nosotros sabemos que la temperatura de ebullición se ve afectada por la presión atmosférica, y en este caso, ¿no es cierto?, el agua a nivel del mar ebulle a los 100 grados Celsius, pero a medida que vamos aumentando la altura, ¿ya?, vamos disminuyendo la presión, por lo tanto, la presión atmosférica, por lo tanto, la temperatura de ebullición de los líquidos va disminuyendo. Es decir, en una montaña como la del Celsius, hierve a 71 grados Celsius, es decir, baja significativamente la temperatura de ebullición, y eso es porque la temperatura de ebullición de un líquido es aquella cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Por lo tanto, si al agregar una sal disminuye la presión de vapor, eso significa que aumenta la temperatura de ebullición a la cual debo hervir el líquido, ¿ya? Normalmente uno, cuando está en la cocina, existe el mito de que el agua, cuando nosotros le agregamos sal, hierve a una temperatura mayor, y eso es cierto, ¿ya? Pero necesita una concentración relativamente elevada de sal para que veamos un cambio significativo de la temperatura de ebullición. Así que normalmente cuando agregamos pequeñas cantidades de sal a una olla, la temperatura de ebullición no baja mucho, o sea, no aumenta demasiado. Sin embargo, cuando aumentamos significativamente la concentración, vamos a ver un aumento de la temperatura de ebullición. En este caso, el aumento de la temperatura de ebullición se expresa con la fórmula ΔT es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad de la solución, es decir, la concentración expresada en moles por kilogramo de disolvente. La constante ebullioscópica es una constante que es propia para cada solvente. El agua, el alcohol, el éter, el cloroformo, el benceno,
todas tienen una constante ebullioscópica diferente, ¿ya? Así que son valores que se determinan experimentalmente. El delta T de ebullición corresponde, ¿no es cierto?, a una variación en la temperatura. ¿Cuál es la variación entre la temperatura de ebullición final y la temperatura de ebullición inicial? O más bien dicho, la temperatura con soluto y la temperatura de ebullición del solvente líquido. Es una variación. En el caso de la siguiente propiedad coligativa, es una relación inversa. En este caso, al agregar un soluto a una solución, también vamos a ver una disminución en la temperatura de congelación. Esta disminución en la temperatura de congelación también se debe al cambio de la presión de vapor de un líquido, ya que la congelación de una solución se produce cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión de vapor del sólido, es decir, cuando la presión de vapor del agua se iguala a la presión de vapor del hielo, ¿ya? Eso es una definición relacionada, ¿no es cierto?, a la diferencia de presión de vapor de un solvente. Por lo tanto, estas propiedades nosotros las vemos en ciertas condiciones. Por ejemplo, en las calles, ¿no es cierto?, cuando hay zonas con muy baja temperatura, normalmente se agrega sal, ¿no es cierto?, a las carreteras para evitar que el agua se congele tan rápidamente. ¿Por qué? Porque al agregar grandes cantidades de sal, lo que estamos haciendo es disminuir la temperatura de congelación del agua. Por lo tanto, es más difícil que ésta se solidifique, se transforme en hielo o en nieve. Por lo tanto, es una herramienta para evitar que se forme demasiada escarcha en las carreteras. También, ¿no es cierto?, es una propiedad que explica por qué el agua de mar necesita temperaturas mucho más bajas que el agua potable o el agua de la llave, el agua normal, se congela a temperaturas más bajas. ¿Ya? Necesitamos temperaturas por muy debajo de los 0 grados Celsius para que el agua de mar se congele. Y la expresión de la temperatura de congelación, o más bien la disminución de la temperatura de congelación, se expresa como una variación, una diferencia de la temperatura, que es igual a la constante crioscópica, que es similar a la constante ebullioscópica y también está definida para cada solvente, multiplicada por la concentración molar, al igual que la temperatura ebullioscópica. Y la cuarta propiedad coligativa que existe es la presión osmótica. La presión osmótica es una propiedad coligativa muy importante dentro de la biología. ¿Qué es la presión osmótica? Cuando nosotros tenemos dos soluciones de distinta concentración, vamos a darnos cuenta que si las separamos por una membrana semipermeable, vamos a ver una migración del agua, ¿no es cierto?, desde la concentración, desde la solución menos concentrada o más diluida, hacia la solución más concentrada, ¿ya? Esto se llama presión osmótica. Si nosotros tuviéramos esto en un recipiente con dos tubos, vamos a ver que el nivel del agua en el sector más concentrado va a empezar a elevarse. Por lo tanto, se considera, ¿no es cierto?, que está ejerciendo una presión en contra de la presión atmosférica. Cuando tenemos una solución muy concentrada, hablamos de un medio hipertónico, es decir, una solución con mucha sal, con muchas partículas de soluto, mientras que un medio hipotónico es aquel que tiene prácticamente ningún soluto en solución o una concentración muy baja. Si nosotros queremos revertir el proceso de osmosis, tenemos que aplicar presión. De ahí viene el nombre presión osmótica. Es una fuerza que se opone a la presión atmosférica. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es un proceso por el cual nosotros podemos purificar agua. Y es el que se utiliza para, por ejemplo, transformar el agua de mar en agua potable. ¿Por qué es relevante en la biología? Porque en la biología, ¿no es cierto?, tenemos las células
y las células están rodeadas por una membrana semipermeable de carácter selectivo, y a través de estas membranas ocurre la migración o el transporte hacia un lado y hacia el otro de esta barrera biológica. Por lo tanto, el paso de agua va a estar ligado directamente a la concentración de partículas entre ambas membranas. Por lo tanto, si esto se define como una presión, podemos definirla como una fórmula matemática. En este caso, la fórmula de la presión osmótica se define como pi, que es la presión osmótica, igual a R por T por M, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura y M la molaridad. Es decir, es una propiedad de las soluciones que depende directamente de la concentración de la solución. Si nosotros tomamos, por ejemplo, células y las colocamos en medios de distinta salinidad, nos vamos a dar cuenta que va a existir una migración del solvente hacia el lugar con mayor concentración. En un medio hipertónico, es decir, un medio con una alta concentración de sales, muy cargado de concentración, vamos a ver que el agua que se encuentra dentro de las células va a salir, porque el agua tiende a moverse hacia los lugares con mayor concentración de sal. Por lo tanto, la célula se aplasta, o más bien pierde el agua que está dentro de sí, y por lo tanto sufre lo que se llama una crenación, es decir, sufre una pérdida de agua en su interior. En un medio isotónico, como en la sangre, las células tienen un nivel de salinidad equivalente afuera y adentro de la célula. Por lo tanto, como los niveles de sal son el mismo, el agua entra y sale de manera equilibrada. Sin embargo, cuando estamos en un medio hipotónico, es decir, un medio muy bajo en sales, el agua que se encuentra fuera de la célula va a ingresar muy rápidamente y la célula se va a empezar a hinchar e incluso puede estallar debido al ingreso de el agua o del solvente en el que se encuentre, ¿ya? Normalmente agua. Por lo tanto, las propiedades coligativas son importantes porque tienen una aplicación directamente en la química, pero también en la biología, ¿ya? Sobre todo lo que respecta a la presión osmótica. Estas son algunas propiedades que dependen directamente de la concentración y que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Y que es importante que lo practiquen y lo ejerciten. El siguiente tema, el cual es también relevante, son los gases, ¿ya? Que hacemos un quiebre, terminamos con soluciones y ahora continuamos con gases, ¿ya? Los gases, ¿no es cierto?, son un fluido o los sistemas gaseosos tienen distintas características. Dentro de estas características, los gases tienen ciertas propiedades como su homogeneidad, su baja densidad respecto a los sólidos y a los líquidos, y también tienen la característica de ocupar todo el volumen que lo contiene. Es decir, un gas va a ocupar todo el espacio disponible. Por lo tanto, si rellenamos un globo con gas, el globo va a empezar a inflarse y las moléculas de gas van a ocupar todo el espacio del globo. Si llenamos de gas una bombona o un balón de gas, también va a ocupar todo el espacio del recipiente. Es decir, los gases ocupan todo el espacio que tienen disponible, separándose las moléculas entre sí a mayor volumen. Y su difusión es espontánea, es decir, los gases difunden a través del medio, por lo tanto no se quedan en un lado, sino que ocupan todo el espacio que lo contiene. Microscópicamente, los gases tienen otras características, ¿ya? En general, las partículas de gases están muy separadas entre sí, tienen una distancia muy grande respecto, ¿no es cierto?, del tamaño de la partícula.
siempre están en movimiento, ¿ya? Las partículas de gas siempre están en movimiento y se mueven en línea recta en todas direcciones, por lo cual pueden chocar entre sí o con las paredes del recipiente, lo cual ejerce presión, ¿ya? Los gases ejercen una presión sobre la superficie que lo contiene. Por ejemplo, si llenamos un globo con un gas, las moléculas de gas generan una presión en todas direcciones en el globo. Es por ello que el globo tiene una forma redondeada, porque las fuerzas son en todas direcciones y se oponen a la elasticidad propia del globo. Si aumentamos la cantidad de partículas dentro del globo, estamos aumentando la cantidad de choques que ocurren dentro del recipiente y por lo tanto, entre más fuerza se aporte, el globo puede estallar. Los gases son moléculas que, si bien son relativamente simples, también hay que entender que no siempre se comportan de manera ideal. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal, para efectos prácticos, en el estudio de los gases, tiene ciertas características, ¿ya? Un gas ideal es aquel que tiene un tamaño despreciable respecto de la distancia entre las moléculas. Es decir, las moléculas de un gas son muy pequeñas. Por lo tanto, tienen una distancia muy grande. Las fuerzas moleculares o intermoleculares son débiles o despreciables, excepto cuando chocan. Es decir, en un gas ideal asumimos que las moléculas no interaccionan solo si están muy cerca unas de otras. Y la tercera característica de un gas ideal es que cumple con las leyes de los gases, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las características de un gas o cuáles son las variables que afectan a un gas? Los gases, ¿no es cierto?, se ven afectados por distintas características. En primer lugar, ¿no es cierto?, los gases tienen una cantidad de partículas o sustancias, y eso nosotros lo definimos como moles. Acuérdense que los moles corresponden a una unidad equivalente a la docena, a la centena, o, ¿no es cierto?, a una cantidad definida de partículas, ¿ya? En este caso, un mol se relaciona con el número de Avogadro. Pero la cantidad de partículas de un gas se asocia a los moles. Los gases también ocupan un espacio, ocupan un volumen. Ese volumen siempre viene definido en ml o en litros. También se puede definir en centímetros cúbicos, pero normalmente se trabaja con ml o con litros. Los gases, como sabemos que ejercen una fuerza debido a su movimiento, tienen una presión, que ejercen presión. Esa presión se puede definir en muchas unidades que se presentan acá en la diapositiva. Normalmente se presentan en atmósferas, ¿ya? Una atmósfera, ¿no es cierto?, es la presión equivale, ¿no es cierto?, a la presión atmosférica a nivel del mar. La presión atmosférica es el peso, ¿no es cierto?, que ejerce una columna de aire en un punto determinado de la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, cuando caminamos o estamos, ¿no es cierto?, en cualquier espacio, tenemos una columna de aire que está sobre nosotros y que evidentemente tiene un peso y se ejerce una presión. Esa presión nosotros no la sentimos porque estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a la presión que ejerce el aire. Pero en definitiva nosotros estamos moviéndonos dentro de un fluido y el peso de la atmósfera está sobre nosotros, ¿ya?, que se define, ¿no es cierto?, como el peso en un centímetro cuadrado de superficie. Y la otra variable que puede afectar a un gas es la temperatura, ¿ya? Los gases aumentan su energía o aumentan el movimiento de sus partículas cuando elevamos la temperatura. Para efectos de un gas, generalmente se trabaja o se hacen sus cálculos con grados Kelvin. ¿Cuáles son las leyes de los gases ideales? Existen una serie de gases que se cumplen fielmente para la mayoría de los gases, o para casi todos los gases. La primera de esta ley es la ley de Avogadro, ¿no es cierto?, que establece que en iguales condiciones de presión y temperatura, las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales a los pesos atómicos.
Es decir, a medida que aumentamos la cantidad de un gas en un recipiente, vamos a ver, ¿no es cierto?, que van a ocupar un volumen, ¿no es cierto?, mayor a presión y a temperatura constante y que va a ser directamente proporcional a la cantidad de partículas que ocupa un gas. En condiciones normales, es decir, a 0 grados Celsius y a una atmósfera, un mol de cualquier gas va a ocupar siempre 22,4 litros de gas y eso va a ser igual al volumen molar, siempre y cuando estemos en condiciones normales. Por lo tanto, el volumen que ocupa el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el yodo, todos ellos van, ¿no es cierto?, a ocupar 22,4 litros de espacio. La siguiente ley es la ley de Boyle, que establece que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gas a una presión de 2 atmósferas, ese gas va a tener, por ejemplo, un volumen de 0,5 litros. Si disminuimos la presión y la temperatura es constante, los gases van a ocupar, ¿no es cierto?, un mayor espacio porque tienen menos presión sobre ellos, por lo tanto, se va a aumentar el volumen. Por tanto, a mayor presión, menor volumen, perdón. Mayor presión, menor volumen. Y eso se puede representar, ¿no es cierto?, con una fórmula que es la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. Por lo tanto, podemos calcular la presión que ejerce un gas al cambiar su volumen si tenemos esos parámetros. Acá tenemos un ejemplo. A medida que aumentamos la presión de un gas, vamos a ver, ¿no es cierto?, que el volumen disminuye a lo largo del eje, ¿no es cierto?, y por lo tanto vamos a ver que aumenta la presión, disminuye el volumen. La otra ley es la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Esta ley relaciona directamente el volumen de un gas, o más bien la temperatura de un gas, con su volumen o con su presión. En este caso, la ley de Charles establece que a presión constante el volumen de un gas está directamente relacionado con la temperatura. A medida que aumentamos la temperatura de un gas, el volumen aumenta. Y cuando nosotros aumentamos la temperatura de un gas, también aumenta su presión. Esto se conoce como la ley de Gay-Lussac. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no es cierto?, que todos los parámetros que vimos anteriormente se relacionan directamente con el comportamiento de los gases. Por lo tanto, si hacemos una integración de todas las leyes que hemos establecido de presión, volumen y temperatura, vamos a tener una ley combinada de gases, en donde las condiciones iniciales de un gas, a presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial, son iguales, ¿no es cierto?, a la presión final por el volumen final dividido la temperatura final. Es decir, podemos tener una fórmula única para el cálculo de las características de un gas. Y esta es la ley, o más bien la ley de los gases ideales, que viene definida como PV-NRT, donde P es la presión, V es el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases, que tiene esta unidad, ¿no es cierto?, atmósferas litros partido por mol Kelvin, y es un valor fijo, que no cambia, es una constante, y que es 0,082 atmósferas por litros dividido por mol. Y también la temperatura. La temperatura siempre se expresa en Kelvin, y la temperatura en Kelvin siempre es la temperatura en grados Celsius más 273. La constante de los gases puede adquirir distintas unidades dependiendo con lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos la presión en milímetros de mercurio, vamos a obtener, ¿no es cierto?, la presión, una constante de los gases diferente, que es 62,36. Si expresamos la
constante de los gases como unidad de energía, es decir, calorías o joules, la unidad también cambia. Pero eso es simplemente una conversión de unidades. No vamos a ver un cambio significativo, ¿no es cierto?, en las propiedades de los gases. Una fórmula fácil de recordar, la ley de los gases ideales, o más bien su fórmula, es la regla mnemotécnica pavo-ratón, ¿no es cierto? Pavo igual ratón, PV NRT, porque las letras se eliminan. Por lo tanto, vamos a tener una regla que va a ser un recordatorio para acordarnos de esta fórmula. Supongamos, ¿no es cierto?, un ejercicio. ¿Cuál es el volumen que ocupan 49,8 gramos de ácido clorhídrico a presión y temperatura normal? A condiciones normales vamos a tener 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. 0 grados Celsius corresponden a 273 grados Kelvin, o 273,15 si queremos ser más exactos. Si aplicamos la fórmula de los gases ideales, vamos a obtener que PV igual a NRT es igual al volumen que es equivalente a NRT dividido por la presión. Es decir, la presión pasa dividiendo y obtenemos la expresión de volumen. 49,8 gramos divididas por el peso molecular nos va a dar, ¿no es cierto?, 1,37 moles de ácido clorhídrico. Esta masa que nos presentaron inicialmente, 49,8 gramos, nos dan 1,37 moles. Si reemplazamos todos los valores en nuestra fórmula, vamos a tener que 1,37 moles multiplicado por la constante de los gases por la temperatura y dividida la presión, nos va a dar un volumen de 30,6 litros. Es decir, podemos conocer el volumen de cualquier gas si tenemos la presión, la temperatura y la cantidad de moles. O viceversa, podemos obtener la temperatura de un gas si tenemos los otros parámetros y así sucesivamente. Para esta semana tenemos un desafío que es realizar ejercicios de propiedades coligativas y de gases, que va a ser subido al Classroom, que está en Google Forms, y que deben desarrollar de miércoles a sábado hasta las 11 de la noche. Idealmente deben participar de la clase, aunque no estén de manera presencial, enviando las tareas para poder evaluar el progreso y el aprendizaje de cada uno de ustedes. Muchas gracias.